Buenas tardes, pues les agradezco que estén de nuevo en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para continuar con esta sesión acerca de la responsabilidad y la remoción de magistraturas electorales locales. Ya en nuestra sesión de ayer habíamos platicado acerca de cómo pues esto ya es algo que se nacionalizó a partir de la reforma de 2014 y cómo es en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en donde nos vamos a encontrar los supuestos para la remoción de las magistraturas. Desde luego, también puntualizaba yo que no es la única responsabilidad a la que están sujetos. De hecho, lo vamos a ver hacia el final de la sesión, algunos problemas que en la práctica se han venido presentando sobre este tema en particular. Pero bueno, eso, insisto, lo veremos un poquito más adelante en la sesión de hoy cuando abordemos algunos casos prácticos. Señalábamos entonces los supuestos en los que esto podía proceder y poníamos también algunos ejemplos. Ahora bien, platicamos también de las reglas que se tienen que cumplir en un proceso de remoción a partir de la idea de que estamos en presencia de un proceso en el cual se despliega la potestad sancionatoria del Estado y por lo tanto pues hay que ser sumamente quisquillosos, permítame la expresión, rigurosos en la observación de las garantías del debido proceso, que ya también las habíamos comentado. Ahora, platicábamos también que esto se tramita por vía de un juicio político y que, a diferencia de lo que sucede con las consejerías electorales, en las cuales tenemos ya definido un procedimiento específico para la sanción, en su caso la destitución de una consejería electoral, en el caso de las magistraturas electorales no se cuenta con esa claridad, por razones que también ya abordamos el día de ayer y que, si me lo permiten, pues ya no repetiría. Por lo tanto, lo que queda es la sujeción al juicio político. Ahora, planteábamos cómo esto generó algunas dudas, porque se decía, bueno, a ver, ¿están sujetos al juicio político si no están mencionadas expresamente las magistraturas electorales locales? Porque como veíamos aquí en el 110, insisto, es el párrafo segundo, no se menciona con diáfana claridad a las magistraturas locales, electorales locales, pero señalábamos cómo la Corte y también la Sala Superior han considerado que dentro de la idea del órgano constitucional autónomo, de las titularidades del órgano constitucional autónomo, teníamos que entender a los tribunales electorales y desde luego a las magistraturas, ¿no? Entonces, bueno, hacíamos referencia a esta opinión dada por la Sala Superior en un asunto de una acción de inconstitucionalidad que se presenta contra la legislatura de Quintana Roo. De hecho, hoy vamos a ver otro asunto de Quintana Roo, que se presenta contra la legislatura de Quintana Roo y que fue una acción de inconstitucionalidad presentada en virtud de que se estimaba que estaba siendo omisa la legislatura de Quintana Roo por no regular expresamente el juicio político respecto de las magistraturas electorales locales. Y básicamente lo que decidió en ese asunto la Suprema Corte es que ya estaba regulado en lo federal, o mejor diríamos, ya estaba regulado en el ámbito de lo constitucional y entonces no era necesario. Es en esa acción de inconstitucionalidad, o sea, dentro del expediente de esa acción de inconstitucionalidad, donde Sala Superior emitió justamente esta opinión que ya veíamos el día de ayer. Y decíamos, da lugar, teníamos también en apoyo a este criterio, pues un criterio de la propia Corte, ¿no? Que le había reconocido en 2007 al Tribunal Electoral de la Ciudad de México el carácter de órgano constitucional autónomo. Entonces, si son órganos constitucionales autónomos, los tribunales electorales locales, si las magistraturas que las presiden son entonces la cabeza del órgano constitucional autónomo, entonces, en virtud de esa razón, les aplica el segundo párrafo del 110 constitucional y están sujetos a
juicio político que puede llevar incluso a la remoción. ¿Sería conveniente presentar que hubiera un procedimiento expreso de remoción? Yo creo que sí. Esa es mi humilde opinión personal, pero pues, podrían mandarme por un tubo y decir, pues a este se le ocurrió. Pero la realidad es que si nosotros vemos en el índice de iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, particularmente por parte de senadores, ya se han presentado iniciativas en este sentido. O sea, ya se ha hecho el planteamiento de que, así como con las consejerías de los soples, también respecto de las magistraturas electorales debería existir algún tipo de mecanismo para generar, para determinar en su caso la remoción. Pero, insisto, al momento esto no se tiene. Por lo tanto, el procedimiento que nos queda es el juicio político. Vamos a platicar entonces del juicio político, porque es el mecanismo para lograr en su caso la remoción. Ahora, la realidad es que, como vamos a ver, nos plantea una serie de problemas que tienen que ver, entre otras cosas, con en qué momento puede participar el Tribunal Electoral y en qué momento podría ya no tener competencia el Tribunal Electoral para participar en estas cosas. Bueno, vamos a empezar. Este es el procedimiento que tenemos. ¿Cuáles son los actos que motivan el juicio político? Ustedes lo están viendo ahí en la lámina y son varios. El ataque a instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicana representativa federal, curiosamente no incluye lo de laica, las violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, infracciones a la Constitución o a las leyes federales cuando causen perjuicios graves a la Federación o a los estados, la usurpación de atribuciones, el ataque a la libertad del sufragio, las omisiones de carácter grave y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o local. Me parece que la última queda excluida, pero las anteriores tenemos que relacionarlas con estas, con las del 107, ¿no? En cuanto al ataque a la independencia, a la forma de gobierno, al desempeño adecuado de las funciones. Entonces, tiene que haber una interrelación entre lo dispuesto en la propia Constitución para el juicio político, pero también el 107 de la LEGIPE. Por lo tanto, insisto, se tienen que interrelacionar. Si tuviéramos un procedimiento exprofeso de destitución de magistraturas electorales, no lo tendríamos que hacer. Pero como no lo tenemos que desarrollar. De manera tal que seamos capaces, digamos, de encuadrar alguna de las supuestos del 107 dentro de los supuestos que motivan el juicio político. Me parece que pudiéramos encontrarlos, ¿no? El ataque a las instituciones democráticas. Creo que ahí pudiera entrar, por ejemplo, temas como faltas a la imparcialidad o a la independencia judicial. El ataque a la libertad del sufragio, pues seguramente ahí también podríamos encontrar encuadrar más de una situación. ¿Quién puede promover el juicio político? A ver, así como en el caso de las consejerías, puede solicitar la remoción cualquier persona. Sucede igual en el caso de las magistraturas electorales. Cualquier ciudadano o ciudadana puede iniciar el juicio político. Y esto que vamos a ver ahorita es muy importante para uno de los casos prácticos, así que les pido que lo tengamos en mente. Se tiene que iniciar en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados, entendiendo Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Diputados es el órgano o el tribunal de acusación. Por lo tanto, se tiene que iniciar ante la Cámara de Diputados. Alguien de aquí podría decirme, oiga doctor, pero si estas magistraturas fueron nombradas por el Senado, pues deberíamos iniciar el procedimiento en el Senado. No, porque el juicio político inicia en Cámara de Diputados. Por lo tanto, la denuncia tiene que ser ante la Cámara de Diputados. De hecho, vamos a ver que esto se relaciona con un caso práctico que ahorita veríamos las consecuencias que tuvo. La denuncia
debe de contener, como cualquier queja o denuncia, pues los datos relativos a quién está denunciando, a quién está denunciando, por qué hechos y cuáles son los elementos probatorios que pretendería utilizar para acreditar su dicho. Por lo tanto, queda excluida la posibilidad de denuncias anónimas. Un juicio político no se puede iniciar por denuncia anónima. No se vale, ya lo he puesto aquí como ejemplo, una denuncia presentada por Juan Pueblo o por María Ciudadanía. No, tienen que ser denuncias donde haya una persona detrás que, digamos, se responsabilice de lo que está presentando. ¿Esta denuncia puede presentarla un partido político? Pues sí, sí podría presentarla un partido político, ¿no? Porque puede ser cualquier persona, digamos, física o jurídica con capacidad de obrar. Decíamos que se debe apoyar en pruebas para acreditar la existencia, en su caso, de la infracción. Si alguna prueba no se puede anexar o no se puede acompañar, entonces sucede una cosa relativamente similar a lo que pasa con los juicios electorales. Se podrá solicitar por parte de la subcomisión de examen previo, ahorita vamos a ver cuál es esta, que sea exhibida, se le puede requerir a la autoridad. Y decíamos, las denuncias anónimas no producen ningún efecto. Vamos a ver ahora el procedimiento, primero en Cámara de Diputados y luego en Cámara de Senadores. El procedimiento del juicio político sigue un esquema, digamos, poco común en el derecho procesal mexicano, porque tenemos un órgano de acusación y un órgano de sentencia. Es, digamos, mucho más parecido a un juicio penal, donde es el MP quien hace las investigaciones y realiza la acusación, y es el juzgado quien resuelve. Es mucho más parecido a eso que a cualquier otro tipo, digamos, de juicio. Entonces no lo podemos ver pensando en un juicio electoral o en un juicio civil. Alguien me diría, bueno, pues es que en los juicios electorales la autoridad instruye, sí, pero no acusa. Una cosa es instruir, otra cosa es acusar. La Cámara de Diputados puede decidir no acusar, ¿no? Pero, por ejemplo, el INE o un OPLE, cuando reciben una denuncia de un PES, pues en principio tienen que procesarlo. Y solo de forma absolutamente extraordinaria, diría yo, extraordinarísima, pueden desechar. Pero en realidad es una función que no les toca, por lo tanto, tampoco es que puedan realizar así como labores de acusación. Bien, el escrito de denuncia, decíamos, se debe presentar en la Cámara de Diputados por conducto de la oficialía. Esta, una vez recibido, se debe de turnar a la subcomisión de examen previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales. A ver, aquí hay, perdón, es subcomisión de examen previo de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Son tres las comisiones son tres comisiones y una subcomisión las que participan en la instrucción en Cámara de Diputados, en la instrucción del juicio, ¿no? Es esta subcomisión la que va a hacer, digamos, un examen preliminar para poder verificar si es admisible o no esta denuncia. Ahora, una vez que la denuncia es turnada a esta subcomisión, la subcomisión debe de informar a las coordinaciones de los grupos parlamentarios. O sea, los grupos parlamentarios deben estar enterados de la presentación de una demanda o de una denuncia, mejor diríamos, de juicio político, sea respecto de magistraturas electorales locales o no. Cualquier juicio político hay que avisar, digamos, a las coordinaciones de los grupos parlamentarios. Esta subcomisión determinará si se admite o rechaza la denuncia. No son las comisiones, no es la comisión instructora la que admite o rechaza, es esta subcomisión de examen previo. Su nombre lo dice, examen previo. Y es la que puede, por ejemplo, prevenir. Falta elementos probatorios. Oiga, no señaló domicilio. Alguna cuestión que se tenga que prevenir. Es esta subcomisión la que debe de prevenir. Recordando que hay ciertos requisitos que no dan lugar a prevención. Por ejemplo, la falta de firma. Frente a la falta de firma, ese escrito es una nada jurídica. Entonces, no motiva absolutamente nada porque no tiene firma, ¿no?
Entonces, en caso de denuncias anónimas o faltas de firma, no hay lugar a hacer absolutamente nada, porque eso y otra nada son dos nadas jurídicas. La resolución o la determinación que dicte esta subcomisión de examen previo respecto de una admisión o rechazo de una denuncia puede ser revisada, digamos, en una especie de segunda instancia por las Comisiones Unidas. Recordemos, en este momento son Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la Comisión de Justicia. Son las que pueden revisar y, en su caso, hacer alguna modificación de la misma. Ahora, para que esta revisión se pueda presentar, debe ser solicitada o por los presidentes de estas dos comisiones, insisto, no por la instructora, no por presidente o coordinador de grupo o fracción parlamentaria, entonces por los presidentes de alguna de estas dos comisiones o por al menos el 10% de las diputadas y diputados. Fíjense cómo esta especie de recurso de revisión de la admisión o el rechazo no puede ser accionado ni por la persona denunciada ni por quien está denunciando, sino solamente por integrantes del órgano legislativo y ni siquiera por cualquiera de estos integrantes. Determinada ya entonces la admisión, ahora sí se turna, decíamos, a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Comisiones Unidas con la de Justicia, para que ahora sí ellas turnen a la comisión instructora. Pero fíjense cómo la comisión instructora entra en funcionamiento en este caso no para admitir la denuncia. La denuncia no la admite esta comisión, la admite una subcomisión de otras Comisiones Unidas. Pero una vez que ha sido admitida o resuelto esta especie de revisión de la que platicaba yo hace unos segundos, entonces ahora sí entra la comisión instructora, pero solo hasta ese momento. Esta tendrá que practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hechos de la denuncia. Para esto contará con un periodo de 30 días. Ahora bien, ¿qué pruebas son admisibles? En general, todas aquellas que no sean contrarias a derecho o a las buenas costumbres. Este plazo de 30 días para la admisión y desahogo, porque, a ver, aquí hay que ver algo, la subcomisión de estudio previo, esta subcomisión admite en su caso la denuncia o la rechaza, o previene y luego admite o rechaza, ¿no? Esta decisión, decíamos, puede ser conocida en segunda instancia por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Pero esta admisión, en su caso, no implica un pronunciamiento sobre las pruebas. El pronunciamiento sobre las pruebas ya le toca a la instructora, ¿no? Es quien se va a pronunciar sobre las pruebas. La admisibilidad de las mismas, alguna vista que tenga que dar, y tendrá un plazo de 30 días para la admisión y el desahogo. Sin embargo, la legislación, la Ley Federal de Responsabilidades, permite que este plazo sea ampliado, digamos, prudencialmente, según lo determine la propia comisión instructora. Este dato es interesante porque ustedes me dirán, oiga, pues hemos sabido de varios juicios políticos que están ahí detenidos, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Bueno, una razón por la que se puede detener es por esta, porque consideren que necesitan más tiempo, por ejemplo, para admitir o desahogar las pruebas. Oiga, ¿y hasta por cuánto tiempo puede ampliarse ese periodo de 30 días? La ley no lo dice, ¿no? O sea, la ley lo que le da es la facultad a la instructora de que, de ser necesario, amplíe el plazo, pero no le establece un límite. No es como en el PES, ¿no? O en el POS, donde sabemos que hay límites para andar ampliando plazos, ¿no? Dice, hasta otro tanto igual, ¿no? No, aquí, pues puede ser otros 30 días, puede ser 60 días, es lo que la instructora considere adecuado. Probablemente sería bueno poner un límite, pero bueno, no estamos hablando de lo que sería bueno, sino simplemente de lo que es. Terminada la instrucción del procedimiento, el expediente se pone a la vista del denunciante por un plazo de hasta 3 días hábiles para que pueda imponerse de los autos y formular sus alegatos.
Dice, por un plazo de 3 días hábiles y por otros tanto al servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular los alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los 6 días naturales. Transcurrido este plazo para la presentación, la sección instructora formulará sus conclusiones. ¿En qué términos? Pues en los términos que la comisión instructora considere atendiendo al expediente. ¿Hay responsabilidad? ¿No hay responsabilidad? O puede ser que haya algo, pero que no sea competencia de la Cámara, lo que la comisión tenga que elaborar. Hecho esto, vamos a tener, digamos, hay una idea de no al lugar, pues esto se hace a un lado. Si lo que se está determinando por la comisión es que sí puede haber o sí hay en su punto de vista una responsabilidad, entonces ahora sí pasamos a una audiencia. Seguimos en la Cámara de Diputados. Una vez emitidas las conclusiones, la sección instructora se entregan estas a la Secretaría de la Cámara para que se dé cuenta al presidente, quien dispondrá que la Cámara deba reunirse y resolver sobre la imputación dentro de los 3 días naturales. Lo que se hará saber, digamos, a la persona denunciada, al denunciante, para que se presenten y lo haga personalmente, asistido en su caso por su defensor o defensora y pueda alegar en audiencia lo que le parezca prudente. Ya en el desahogo de la audiencia se dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis de la misma para no leer todo el expediente, así como a las conclusiones de la sección instructora, que digamos haría las veces un poco como de dictamen, ¿no? O de proyecto de resolución. Acto seguido se concederá la palabra al denunciante y enseguida a la persona denunciada, al servidor o servidora pública denunciado y en su caso a su defensor, para que, pues, si lo consideren, formulen algún tipo de consideraciones. El denunciante podrá replicar y el denunciado tendrá todavía oportunidad de contestar esta situación. Después se retirarán a las personas y la Cámara procederá a discutir y a votar las conclusiones de la sección instructora. Hecho que se haga esto, si la Cámara dispone que no ha lugar a la acusación, ahí se acaba el asunto. Y es una decisión, estoy tentado a no usar la palabra, pero creo que es la más ilustrativa, es una decisión política soberana que no admite contradicción. O sea, si la Cámara determina que no ha lugar a proceder a la acusación, o sea, se acabó. Eso ya no es impugnable, eso ahí se queda. Si la Cámara resuelve que sí procede, entonces se pondrá a disposición de la Cámara de Senadores esta determinación que se ha votado, la acusación y designarnos una comisión para que lo haga del conocimiento del Senado. Si la Cámara de Diputados determina que no ha lugar a realizar la acusación, el asunto termina allí porque estamos hablando de juicio político, donde las consideraciones son eminentemente consideraciones de tipo político. Entonces, si determina que no ha lugar, pues no ha lugar y ahí se acabó todo el asunto. Pero si determina que sí, entonces pasa al Senado. Este es el momento donde el Senado se entera, digamos, jurídicamente, donde el Senado se entera de esta situación. Ahora bien, aún en el caso de funcionarias o funcionarios nombrados por el Senado, se tiene que desahogar la etapa de acusación ante la Cámara de Diputados. Esto no nos lo podemos brincar. Otro será el tema de la destitución, digamos, ya la decisión definitiva, pero la instrucción se tiene que hacer por parte del Senado. El Senado puede, frente a la decisión de la Cámara de Diputados, el Senado puede controvertirla, no, tanto si la Cámara de Diputados determina que sí es procedente realizar la acusación, como si determina que no, el Senado no le queda más que desahogar la etapa que sí. Un segundo, déjame, voy a hacer aquí un ajuste.
Perdón, es que estaban cerradas las ventanas y decía yo, ¿por qué tengo tanto calor? Si no hace tanto, pero estaba encerrado. Bueno, entonces decíamos, si el Senado determina, más bien, si la Cámara de Diputados determina que da lugar a la acusación, el Senado pues no tiene más que seguir desahogando el procedimiento. Si determina que no, pues tampoco el Senado puede hacer nada, porque el Senado no conoce jurídicamente sino hasta este momento. Recibida la acusación por la Cámara de Senadores, se turna a la sección de enjuiciamiento, aquí de manera directa, la que emplazará a la Comisión de Diputados encargada de la acusación al acusado y a su defensor para que presenten por escrito sus alegatos. Aquí ya no se llama al denunciante, porque el denunciante ya cumplió, digámoslo así, denunciando, compareciendo y desahogando el procedimiento en la Cámara de Diputados. Pero cuando la Cámara de Diputados determina que sí ha lugar a la acusación, entonces la responsable de acreditar los hechos y los supuestos que den lugar a una sanción, por ejemplo, la remoción de la magistratura, ahora es la Cámara de Diputados, porque es la que ya le compró, digámoslo así, ya le compró el asunto al denunciante o a la parte denunciante. Por lo tanto, ahora es la Cámara de Diputados la que ya ha aprobado el dictamen para realizar la acusación, se hace responsable de la acusación. Y es entonces sobre quien recae, digamos, el peso procesal o la carga procesal, mejor diríamos, de acreditar los supuestos de responsabilidad. Por eso es a quien se le llama ya directamente en el Senado. En los alegatos o sin ellos, la sección de enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos, en su caso proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se fundamenta. No necesariamente el juicio político tiene que concluir con la destitución del encargo, pero tratándose de magistraturas electorales, ese es el procedimiento a seguir. Entonces, aquí es donde entraría la posibilidad de que la sección instructora, una vez que estudia la acusación, que estudia la defensa, que vuelve a presentar la persona, el funcionario o funcionaria pública denunciado, en este caso en la magistratura, va a estudiar de nueva cuenta el asunto y va a decir, bueno, pues en su caso, lo que procedería sería la destitución. La sección instructora puede escuchar directamente a la Comisión de Diputados y también al denunciado. Emitidas sus conclusiones, se entrega a la Secretaría de la Cámara de Senadores. Y es la Cámara de Senadores la que, pues, va erigida en jurado de sentencia, proceder a dictar una determinación. De nueva cuenta, se va a citar al funcionario o funcionaria denunciada y también ya no al denunciante, sino, digamos, a la sección instructora de la Cámara de Diputados. Ahora, aquí hay una salvedad que tendremos que reflexionar sobre ella hacia el final. En el caso de funcionarios públicos locales, la sentencia que dicte el Senado tendrá efectos declarativos y se comunicará a la legislatura local respectiva para que proceda como corresponda. Eso dice la Ley de Responsabilidades. Vamos a explicarlo. Eso quiere decir que la resolución del Senado, tratándose de funcionarios públicos locales sujetos a juicio político federal, la resolución del Senado tendrá efectos declarativos, lo cual quiere decir que va a decir si existe la violación constitucional, pero no va a imponer la sanción, sino que lo va a turnar a la legislatura del Estado, que es la que debe imponer la sanción. ¿Les recuerda algún caso reciente? ¿De cierto gobernador? ¿Recuerdan, no? Claro, sí, nos recuerda casos recientes. Ahora, esto nos plantea un tema bien importante. Cuando se redacta el 110, párrafo segundo, el que ya vimos aquí, y se hace responsable a funcionarios públicos locales, a la vez se establece que en estos casos de juicio político será la legislatura local la que decida la sanción aplicable. Si el Senado ya determinó la responsabilidad, esa es una sentencia declarativa.
lo cual quiere decir que la Cámara local, que la legislatura local no puede decir, ojo, no puede decir, no hay, no, sí hay, sí hay. Hay una decisión del Senado que dice, hay una responsabilidad, hay una violación al orden jurídico. La Cámara local, la legislatura local, no puede decir, yo creo que no, 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 no. A ti lo que te toca es imponer la sanción, pero no evaluar si la conducta es inconstitucional o ilegal. Eso ya lo hizo el Senado. ¿Esa parte nos va quedando clara? ¿Sí? Por lo tanto, lo único que tiene que hacer la legislatura local sería imponer la sanción. Ya no evaluar si se violó, no, simplemente imponer la sanción. Permítame decirlo así, para hacer el símil. Es como en el juicio penal americano, ¿no? ¿Quién determina si hay lugar, si se cometió el delito, no? El jurado. ¿Qué tiene que hacer el juez o la jueza? Imponer la sanción. El juez o la jueza no puede decir, no estoy de acuerdo con lo que dijo el jurado, entonces no impongo sanción. No, ni madres. Impondrás la sanción más débil que tú si quieres, pero tienes que imponer una sanción. Aquí sucede igual, ¿no? Es el Senado quien determina la responsabilidad y sería la legislatura local la que imponga la sanción. Ahora, decía yo, cuando se establece esto en el 110 párrafo segundo y cuando se elabora la ley de responsabilidades federal, donde se regula el juicio político, desde luego no se estaba pensando en tribunales electorales locales. No se estaba pensando en ellos que ni siquiera están incluidos de manera expresa en el 110 párrafo segundo. Ya vimos cómo tuvimos que llegar a la conclusión de que están incluidos por vía interpretativa, porque no está claro, no es expreso. Entonces, esto nos presenta un problema. A ver ustedes qué opinan, que es el siguiente. Hasta este momento no tenemos dudas que se aplica el juicio político para la remoción de una magistratura electoral local. Ahora, tampoco tenemos dudas que va a ser el Senado quien determine la existencia de una responsabilidad, la violación del orden jurídico. Eso no tenemos dudas. La duda es, ¿y quién determina la destitución? ¿El Senado o la legislatura local? ¿Por qué? Porque, insisto, el 110 y la Ley Federal de Responsabilidades dicen que tratándose de funcionarios locales, se dará vista a la legislatura local correspondiente. No hay duda que las magistraturas electorales locales es funcionariado local, electoral, local, de órgano autónomo, pero local, de naturaleza judicial, lo que quieran, pero local. No son funcionarios federales, ¿no? No es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son funcionarios federales. Pero son funcionarios locales, disculpen, son funcionarios locales. Entonces mi pregunta es, ¿quién determina la destitución? ¿El Senado o la legislatura local? Quiero plantear algunos supuestos para que lleguemos a una decisión. Una lectura literal nos diría, debe ser la legislatura local, doctor, porque están en el 110 párrafo segundo, no hay ninguna duda, es funcionariado local. Otra lectura diría, oiga, doctor, pero a ver, ¿qué no se supone que quien puede lo más puede lo menos? ¿No es un principio de derecho? Quien nombra puede destituir. Si nombra el Senado, ¿quién debe de destituir? El Senado. Y además, y esto lo vamos a ver de manera importante en los casos que vamos a empezar a ver ahorita. ¿No se supone, doctor, que la idea de que las magistraturas electorales locales fueran nombradas por el Senado fue justamente para sustraerlas, en la medida de lo posible, de las presiones políticas locales? Porque si es la legislatura local la que puede hacer la destitución, entonces de alguna otra manera estamos dejando de nueva cuenta, como antes de 2014, como antes de la reforma de 2014, estamos dejando la permanencia de una magistratura en la decisión de la legislatura local, en lugar de dejársela al Senado, que es el que hace el nombramiento. ¿Sí puede explicar más o menos claramente el problema al que nos enfrentamos aquí? Bien. ¿Qué solución le damos? ¿Es el Senado o es la legislatura local?
¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Doctor. Adelante, Franklin. Gracias, doctor. Buenas tardes. Atendiendo a lo que comenta, pues, si desde el inicio estamos comentando que es el Senado quien en su momento indica, sabes que sí existe la infracción, lo turna al Congreso local, entonces en este caso, pues tendría que derivar ya la sanción de ahí, porque sería lógico que el propio Congreso determinara una sanción y la turnara para que el Senado la ejecutara, ¿no? Entonces, para ti, ¿el Senado es quien podría destituir a la magistratura? No, la legislación local. ¿La legislatura local? Sí. Ok, perfecto. Gracias, Franklin. ¿Quién más? Eladio, Claudia, Aarón, Antonio, Maday, ¿qué opinan? Pues la verdad es que no sé, así como lo está planteando, existe ahí una bifurcación en la toma de decisión, porque efectivamente de quién es la competencia frente a las premisas que usted está planteando, desconozco, no está a mi alcance tomarlo, así que... Gracias, Eladio. Sí, es el último cuadrito, ¿no?, que tenemos aquí. Por lo que toca a gobernadores, diputados, magistrados, tribunales superiores ejecutivos, estados, o sea, el funcionariado local, se tiene que dar vista a la legislatura local, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Saben cuál es el problema que nos... Adelante, Claudia, te interrumpí, perdón, te escuchamos. Yo considero que es el Senado el que destituye, ¿no, doctor? Porque, bueno, si se turna a la legislatura local, ellos imponen la sanción, pero no la destitución. Bueno, es lo pero que... si la sanción es la destitución... Bueno, sí considero que es el Senado el que destituye a la magistratura. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Claudia. ¿Quién más? Fíjense que tenemos un problema. El problema es que no tenemos casos que hayan llegado hasta allá. Si tuviéramos algún caso que hubiera llegado hasta allá, ya, la verdad es que esto sería muy fácil. Yo les diría, el expediente tal, se resolvió tal cosa, en su caso hubo tal impugnación y se admitió que no admitiría impugnación, pero este es el criterio y estos son los antecedentes o estos son los asuntos. Pero la realidad es que no hemos llegado hasta allá. Por lo tanto, esta es una pregunta que permanece abierta, ¿no? Por eso les decía, pues tenemos que construir la decisión igual, y aquí están viendo la grabación en 4, 5, 6, 7 meses y a lo mejor hasta seguían por lo que aquí pudieran opinar. Les voy a decir mi opinión y voy a tratar de argumentarla, pero desde luego es una opinión que se basa en mi interpretación y que por lo tanto puede no ser la que se dé si es que un asunto llega hasta allá, que en algún momento alguno llegará. Considero que debe ser el Senado quien proceda, en su caso, a determinar la destitución, por las siguientes razones. Primera, un argumento a partir de la tópica, de los principios del derecho. Quien puede lo más, puede lo menos. Si es el Senado quien realiza el nombramiento, entonces debe ser el Senado quien, en su caso, determine la destitución. Ese es el primer argumento. ¿Qué podría ser un argumento? No sé qué tan débil, pero vamos a utilizar algunos argumentos de refuerzo. El segundo que utilizaría sería un argumento de consistencia. Si el sentido de la reforma de 2014, al menos en parte, fue saquemos a los órganos electorales de la presión política local, saquemos a los órganos electorales del rejuego de decisiones local y pongámoslo en lo federal, sería incongruente con esa reforma constitucional considerar que la destitución se pudiera permitir en lo local. Sería tanto como decir, el INE nombra a los consejeros, pero los puede destituir en la legislatura local, ¿no? Porque entonces, ¿para qué le quitamos a las legislaturas locales la facultad de nombramiento?
Si a final de cuentas van a ser las legislaturas locales las que destituyan, ¿qué caso tiene que les quitemos la facultad de nombramiento? El tercer argumento, antes de darle la palabra a Eladio, es que podría ser posible que un órgano local tome decisiones de alguna manera modificando, revocando o retirando o dejando sin efectos una decisión de un órgano nacional. Y fíjense que utilicé la palabra nacional, no dije federal, ¿no? Que el Senado, en estos casos de nombramientos, funciona auténticamente como un órgano nacional, no meramente como un órgano federal, porque no está regulando lo federal, una competencia federal, está teniendo una participación respecto de lo local. A mí me parece que no, sería una invasión de competencias. Por estas tres razones, a mí me parece que la destitución de una magistratura electoral local solo la puede tomar el Senado. Pero desde luego, cualquiera de ustedes puede decir, pues esa es la opinión de un profesor, pero yo no estoy de acuerdo y lo podemos debatir. Lo que sí es que creo que no tenemos ningún argumento de autoridad para resolverlo, hasta en tanto no haya un asunto que concluya efectivamente. Adelante, Eladio. Gracias. Entonces, ¿qué razón tiene que pase el caso a las legislaturas locales para imponer la sanción? ¿Cuál es el Sí, creo que ya no pasaría. ¿Y para qué? O sea, efectivamente, o sea, ¿te acuerdas de sus argumentos que me parecen muy sólidos? Me parece que efectivamente todo se quedaría en el ámbito nacional, como bien lo explica. Pero entonces, ¿qué participación tiene la legislatura local para determinar la sanción? ¿Sería el respaldo? ¿Sería, no sé, pero ahí sí me entra la duda. ¿Qué participación tendría? Gracias. Es que dentro de mi argumento ya no tendría ninguna. El Senado procedería directamente al dictado de la resolución y en su caso a la separación de la magistratura electoral local, incluso hasta convocar al nuevo procedimiento. O sea, fíjense, en este supuesto, o sea, si se acepta el supuesto que yo estoy planteando, a las legislaturas locales no hay ni que avisarles nada, porque no harían nada. ¿Qué haría? ¿Qué sucedería? Que sería como el juicio político de un funcionario federal. La propia Cámara de Senadores, digamos, el primer resultando sería, se declara competente. El segundo resultando sería, se declara la responsabilidad. El tercer resultando sería, se destituye a la magistratura. E incluso el cuarto resultando sería una instrucción para el propio Senado para convocar al nuevo proceso de nombramiento. Pero todo quedaría dentro del Senado. Ya las legislaturas locales ni copia les mandarían, porque no tendrían, perdónenme la expresión literal, pero creo que muy clara, no tendría vela en el entierro. Insisto, de aceptarse lo que yo estoy planteando, pero insisto, es totalmente polémico. Muchas gracias, Eladio. ¿Quién más? Antonio, José, Miguel, Jonathan, Maday, ¿qué opinan? No, doctor, yo creo que sí debe ser la legislatura local, porque usted dio esos argumentos, pero aquí yo tengo unos contraargumentos. ¿Cómo lo ven? Ahora, no hemos llegado a esa instancia, no hemos llegado hasta allá, pero del que no hemos llegado no quiere decir que no se haya intentado. Ahorita vamos a ver casos. No quiere decir que no se haya intentado. Y lo segundo es, no quiere decir que no lleguemos. De que vamos a llegar en algún momento, vamos a llegar. O sea, algún asunto sí va a llegar hasta esa parte y entonces va a surgir la duda. Va a surgir la duda. ¿Quién debe decidir? Vamos a ver entonces, si sobre esto no hay mayor comentario, vamos a ver entonces ahora un poquito de carnita con algunos asuntos que me parece pueden ser relevantes. Este es el primer asunto, digamos, que llega a sala superior. Es un asunto muy interesante de 2017. ¿Qué sucede? Aquí vemos algunos de los hechos, yo voy a platicar también otros. Es un asunto, obviamente, de una entidad donde, pues, saca un periódico ciertas
grabaciones y ciertas opiniones y ciertos supuestos hechos, donde hacen dudar de la imparcialidad de unas magistraturas electorales locales. Frente a esta situación, un consejero del OPLE, o sea, su carácter de ciudadano, pero que es consejero del OPLE, presenta ante la Cámara de Senadores una petición de juicio político contra esas magistraturas electorales locales. Uno podría decir, ay, doctor, pero pues usted nos acaba de explicar que tiene que ser ante la Cámara de Diputados. Sí, pero si ustedes lo piensan, tampoco fue tan irracional lo que hizo. O sea, como que el pensamiento fue, si nombra a la Cámara de Senadores, ¿quién puede destituir? La Cámara de Senadores. ¿Quién tiene que instruir el procedimiento? La Cámara de Senadores. O sea, se equivocó, pero no era absolutamente irracional. O sea, lo ilógico hubiera sido que presentara, no sé, la denuncia ante la Contraloría de la Federación. O sea, había cierta lógica al presentarla ante la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se declara incompetente, con mucho sentido, porque ya lo vimos, la Cámara de Senadores en juicio político no puede ser órgano de acusación o jurado de acusación y jurado de resolución. Entonces, la Cámara de Senadores le dice, esta no es la puerta. Entonces, lo que hace el consejero es, en lugar de tocar la puerta de la Cámara de Diputados, se va a la legislatura local y presenta la denuncia de juicio político, la petición de juicio político, ante la legislatura local. La legislatura local toma el asunto, lo estudia y determina que es procedente y que da lugar a la admisión. Esto es muy importante. Lo que el acto, digamos, reclamado de la legislatura local es admitir a trámite, no la resolución, no llegó a resolución, simplemente admite a trámite. Cuando admite a trámite, se presenta por parte de las 3 magistraturas denunciadas los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se acumula primero, que es el 259 de 2017. Ahora, ¿qué es importante considerar esta jurisprudencia? ¿A quién le toca conocer de estos JDCs? Pues a Sala Superior. Porque uno a lo mejor tendría la duda. Oiga, doctor, pues sí, el JDC lo puede conocer Sala Superior, pero también lo pueden conocer las salas regionales. ¿Por qué Sala Superior? ¿Por qué no la sala regional correspondiente según el estado, según la circunscripción plurinominal en la que se encuentra el estado donde se presentó esta situación? Bueno, por esta jurisprudencia, que es una jurisprudencia anterior a la reforma de 2014, pero plenamente vigente. Y esta jurisprudencia lo que señala claramente es que cuando se está peleando un tema para decirlo con los propios términos, de la integración de autoridades electorales, es la Sala Superior la que debe de conocer. Entonces, por eso da lugar a un JDC en Sala Superior, no en la Sala Regional. Eso es importante que nos quede acá. Ahora, el primer punto al que se enfrenta la Sala Superior fue muy interesante. Ustedes saben que en materia electoral no podemos andar impugnando cada acto intraprocesal, ¿no? O sea, no podemos chicanear el asunto impugnando. Impugno la admisión, impugno la vista, impugno la admisión de las pruebas. No. Sabemos que en materia electoral lo que impugnas en principio es la sentencia definitiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno podría pensar, oiga, ¿quién no Sala Superior debió haber dicho, espérate, yo ahorita no puedo conocer este asunto porque una cosa es que te inicien el juicio político y otra cosa es que te destituyan? Si te inician el juicio político, pero si no te destituyen, ¿a qué impugnas? Espérate e impugna contra la definitiva, impugnas también la admisión. Pero no, Sala Superior hace un estudio bastante interesante a partir de la definitividad y firmeza del acto reclamado y considera que sí cabe en este momento la interposición del juicio. Sí hubo una situación muy interesante. Miren, voy a dejar de compartir un momento. Este mismo año, 2017, se había presentado un caso muy interesante que es el sub-JDC 95 de 2017, en el cual una presidenta, no sé si es presidente o presidenta, creo que presidenta, municipal, impugna la sentencia o la resolución del juicio político local donde la destituyen. Le hacen un juicio político local y la destituyen.
Contra esa destitución dictada por la legislatura local de su estado, interpone un JDC en su vertiente de acceso y ejercicio del hectare, lo cual suena lógico. Pero en ese expediente, sub-JDC 95 de 2017, la Sala Superior dice que es incompetente para pronunciarse. ¿Por qué? Porque dice, la decisión del juicio político, la sentencia del juicio político, la resolución del juicio político, es un asunto eminentemente político, donde no puedo entrar. Por lo tanto, no puedo resolver en contra de no puedo entrar al análisis de la decisión de ese juicio político. Si alguien me dice, oiga doctor, pero ese es de 2017. Acuérdense las sentencias de, por ejemplo, esto de actos parlamentarios del año pasado, o sea, igual y ahora el análisis sería distinto. Yo no sé si sería distinto, pero estoy platicando el antecedente. Y ese sub-JDC 95 de 2017 es del mismo año de este otro que estamos platicando. En ese juicio, en el 95, la Sala Superior dice, yo no puedo conocer, no tengo competencia para conocer respecto de la resolución del juicio político. Por lo tanto, en este sub-JDC 259 del que estamos hablando, por lo tanto, uno estaría tentado a pensar, oiga, pues tienen que decir lo mismo, ¿no? O sea, si es incompetente para la resolución, ¿cuánto más es incompetente para resolver el trámite? Sin embargo, no fue así. La Sala Superior consideró dos criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia, que es muy importante tener claro. Quien esté en computadora y me pueda ayudar a leer esta lámina, por favor. Adelante, quien quiera. Adelante, Mariela. Casos prácticos, sub-JDC 259-2017 y acumulados. Juicio político. La resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de un Estado, actuando como jurado de sentencia, constituye un acto de naturaleza política, por lo que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción octava del artículo 73 de la Ley de Amparo. La resolución que emite el Tribunal Superior de Justicia de un Estado, actuando como un órgano de sentencia dentro de un juicio político, es de naturaleza política, ya que se encuentra inscrita en un procedimiento que en su totalidad participa de las características de un sistema de control político. A. Responden a un criterio de oportunidad política. B. Se controlan actos y personas, no normas o productos normativos. C. El parámetro de control es político o surge de la misma voluntad política del órgano que se controla. Y, finalmente, D. El resultado es una sanción de carácter político, destitución o inhabilitación en el cargo. En ese sentido, el que la autoridad que ejerza el control político sea alguno de los tribunales superiores de justicia de los estados o que estos tengan alguna participación en el proceso de atribución de responsabilidades políticas no es razón válida para catalogar su actuación como jurisdiccional, toda vez que aun cuando es costumbre o regla general entender como coincidentes el carácter formal y material de las atribuciones de los órganos del Estado, lo correcto es atender a la naturaleza de la función. En consecuencia, dada la naturaleza del procedimiento y de las actuaciones de las autoridades que participan en él, cuando las constituciones correspondientes las califiquen como decisiones soberanas y discrecionales, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción octava del artículo 73 de la Ley de Amparo. Muchas gracias, compañera. A ver, en las entidades normalmente se reproduce el modelo federal del juicio político, donde hay un órgano que acusa y otro que resuelve. Normalmente lo que sucede es que quien acusa es la legislatura local y quien resuelve es el Tribunal Superior o el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ¿no? Entonces, en este caso de la presidencia municipal que les estoy platicando, el JDC 95 de 2017, la demanda se interpone contra la decisión de la destitución. Y lo que dice ahí Sala Superior es, contra eso yo no puedo ir, porque la resolución de un asunto de este tipo, la resolución es un asunto político.
Si esto es así, entonces ¿por qué admiten a trámite el 259? O sea, ahí estaban aplicando este criterio. Porque fíjense este otro criterio de la Corte. Esto es muy importante sobre todo para saber dónde puede entrar la justicia electoral y dónde no. ¿Alguien más que nos ayude con esta? Si quieres tú mismo, compañera, o alguien más. Casos prácticos, sub JDC 259, diagonal 2017 y acumulado. Juicio político. La determinación del Congreso Estatal de no dar trámite a la denuncia respectiva no constituye el ejercicio de su facultad soberana o discrecional sobre la remoción o suspensión de servidores públicos para efectos de la procedencia del amparo, legislación de los estados de Sinaloa y Quintana Roo. Si bien es cierto que las constituciones políticas de los estados de Sinaloa y Quintana Roo otorgan a sus legislaturas la facultad de resolver de manera soberana o discrecional sobre la responsabilidad política de los servidores públicos sujetos a juicio político y, por ende, sobre su remoción o suspensión, también lo es que el ejercicio de esa facultad no se manifiesta cuando deciden no dar trámite a la denuncia de juicio político, pues en esa fase no se realiza pronunciamiento alguno sobre la existencia de los hechos atribuidos al servidor público denunciado, ni respecto de su probable responsabilidad, sino que solo se verifica que éste sea sujeto de juicio político y que la conducta por la cual se formula la denuncia sea de aquellas que generen una responsabilidad política en términos de las normas constitucionales respectivas. En ese tenor, la causal de improcedencia prevista en la fracción octava del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril del 2013, no se actualiza cuando el juicio de amparo indirecto se reclama la determinación del Congreso Estatal de no dar trámite a la denuncia de juicio político, ya sea porque el deseche o porque lo omita acordar. Muchas gracias por tu amable lectura. Fíjense cómo entonces hay una distinción. La resolución de un juicio político no admite medio de impugnación, ¿no? Ya, es definitiva. No me gusta el término, pero digamos, es un acto soberano de la legislatura o del órgano que resuelve. Pero el trámite sí es controlable jurídicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que de entrada, si una magistratura electoral es sujeta a juicio político, los actos del juicio político previos a la resolución sí son sujetos de control judicial. Incluso en sede quitemos el incluso, son sujetos a control judicial en sede electoral, merced a un JDC, pero la decisión definitiva no. ¿Se fijan qué interesante? O sea, el procedimiento sí, pero la decisión no. Por lo tanto, aquí se invierte la regla a la que estamos acostumbradas y acostumbrados en materia electoral, ¿no? O sea, esta regla de que lo que impugnas es la definitiva. Aquí lo que no puedes impugnar es la última, es la definitiva. Lo que tienes que impugnar es lo anterior. Por eso, Sala admite a trámite. Por eso Sala admite a trámite, pero hace este estudio. Dice, a ver, es que lo que estás impugnando no es la decisión, porque la decisión todavía no existe, solamente la admisión. No es la decisión. Contra la decisión yo no puedo, porque ni la Corte puede. Pero contra el trámite, aplicando analógicamente este criterio que está pensado para amparo, contra el trámite sí puedo. Contra el trámite sí puedo. ¿Qué determina? Bueno, aquí tenemos algunas porciones de la sentencia. En los debates celebrados por los legisladores con motivo de la reforma constitucional, la de 2014 se refiere, puede advertirse que una de las finalidades perseguidas fue evitar la intromisión de los actores locales en la conformación de los órganos jurisdiccionales, lo cual, de acuerdo al gobierno de la República, abona a que la justicia electoral asegure su independencia. Aquí están haciendo referencia sí a la iniciativa de reforma de 2014, pero si se acuerdan, la iniciativa derivó de otro documento hoy olvidado, que se llamó el Pacto por México. ¿Se acuerdan? Esto viene ya desde el Pacto por México. En concordancia con la reforma constitucional, se publicó la LEGIPE, en la fecha, que en su artículo 105, párrafo 2, señala que los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral local de cada entidad gozarán de autonomía técnica, de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, sin estar adscritos a los poderes judiciales de las entidades, lo cual evidencia claramente, dice Sala Superior, la voluntad del legislador de que ninguno de los poderes locales deba tener injerencia en el funcionamiento de la justicia electoral local.
Con lo expuesto hasta este punto, se advierte que la reforma constitucional y legal de 2014 tuvo como una de sus finalidades el fortalecimiento de la justicia electoral local para garantizar su independencia e imparcialidad, lo que se logró a partir de dos cosas, dice Sala Superior. Primera, del procedimiento de nombramiento, y segundo, de dotarlos de las garantías judiciales. Ya vieron el tema de garantías judiciales, no lo voy a repetir. Bajo esta lógica, cuando un ciudadano considera que se vulnera de manera indirecta su derecho a integrar un órgano electoral y por lo tanto ejercer su encargo como magistrado electoral a través de la imposición de una sanción, se advierte que esta circunstancia está relacionada con los principios constitucionales de autonomía e independencia rectores de la función judicial local. Dicho de otra manera, lo que nos está diciendo hasta este momento en esta parte superior es que la finalidad de la reforma de 2014 fue garantizar la independencia y la imparcialidad. Para garantizar la independencia y la imparcialidad se tienen que tutelar las garantías judiciales. Entre las garantías judiciales está la permanencia en el cargo, ¿no? Ahora, ¿de quién se están tutelando? Sí, de todos los actores políticos que puedan influir, pero principalmente de los actores políticos locales, específicamente de los poderes locales. Dicho de otra manera, Sala Superior lo que ya está anunciando aquí en esta parte de la resolución es: no deben ser los órganos locales los que sancionen o castiguen a una magistratura electoral local, porque de hacerlo estaríamos yendo en contra del sentido de la reforma de 2014. El procedimiento de juicio político, sigue diciendo Sala Superior, de los tribunales electorales, específicamente en este caso de Quintana Roo, deben ser sustanciado ante el Congreso de la Unión. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes saben que una regla de cualquier proceso judicial, de cualquier proceso, y más de aquellos donde se pretende imponer una sanción, es el cumplimiento de los presupuestos procesales. Y el primer presupuesto procesal que se tiene que estudiar es la competencia. Si el órgano es incompetente, entonces no debe de continuar con el procedimiento, se debe hacer a un lado, ya sea que remita, que deseche, lo que tenga que proceder, pero no debe continuar con el procedimiento del asunto. En pocas palabras, Sala Superior está diciendo lo que debía haber hecho la Cámara de Diputados, la legislatura local de Quintana Roo, fue decir: no soy competente. Claro, me van a decir ustedes, pero ya el denunciante, el Senado, le había dicho que tampoco era competente. Claro, porque la competente es la Cámara de Diputados. O sea, el Senado hizo bien en declararse incompetente. Lo que debía haber hecho la legislatura local era también declararse incompetente. De manera que claramente la única puerta que había que tocar era la de la Cámara de Diputados a nivel federal. Sigue diciendo: esta interpretación es acorde y dota de efecto útil, ¿se acuerdan del principio interpretativo de efecto útil?, a la reforma constitucional de 2014, que, como ya se dijo, tuvo como finalidad fortalecer la autonomía e independencia de las autoridades electorales locales, blindándolas, fíjense el término que se utiliza, frente a cualquier injerencia de las autoridades y demás poderes de los estados. Concluir lo contrario sería constitucionalmente incongruente con la propia reforma, pues aceptar que los poderes de las entidades, como en el caso del Congreso del Estado, puede decidir sobre la destitución o remoción de las magistraturas, vaciaría de contenido la intención del poder reformador de la Constitución, precisamente de fortalecer los principios de independencia y autonomía de estos tribunales. Me parece que aquí, de alguna manera, Sala Superior está siendo más o menos concorde o coincidente con lo que hemos comentado. ¿A quién le toca la instrucción y, en su caso, la decisión? Al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Dice, porque lo contrario sería quitarle el efecto útil a la reforma de 2014. Y partiendo del principio del legislador racional, todo legislador racional busca que sus decisiones tengan un efecto útil, porque si no, pues no legislaría. Bueno, este es el 259 de 2017. ¿Cuál es la decisión? La decisión es que no es competente la legislatura local. No es la legislatura. Oigan, se me fue la pantalla, ¿sí me siguen viendo y escuchando? ¿Sí? Se me está yendo, no sé qué está pasando. Sí, está fallando. Bueno, un favor, Pero sí lo escuchamos bien, doctor.
Perfecto, si ven que de repente ya no me oyen o me ven, me avisan porque está fallando aquí la pantalla y si eso pasa me cambia acá la computadora. Bueno, pero decíamos, por lo tanto, si partimos del principio del legislador racional y si el objetivo del legislador racional fue quitar a la judicatura local electoral de las injerencias locales, entonces no puede ser un órgano local. Ahora, ¿cómo arriba a esta consideración la sala superior? Bueno, sí mediante interpretación, pero también porque toma en cuenta las exposiciones de motivos, los dictámenes e incluso las expresiones de diputaciones y senadurías en la discusión de la reforma de 2014. En esa discusión, por no decir que en el Pacto por México, queda muy claro que la intención era que no intervengan las autoridades locales, que no sean las autoridades locales ni las que nombren ni las que remuevan, que sea directamente el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Quiero ver un caso más antes de pasar a las preguntas y reflexiones que ustedes puedan plantear. Este es un asunto interesantísimo y muy reciente, muy interesante. Seguramente en sus entidades faltan magistraturas electorales locales. Ya ven que incluso se ha convocado a 2 procedimientos de nombramiento, pero el Senado no ha procedido a hacer los nombramientos por alguna razón que no me es dable aquí comentar porque no han hecho los nombramientos. Ahora, en Tabasco faltan 2, sí, en Querétaro también faltan 2, en varios faltan 2, o sea, estamos llegando a un momento donde de repente no va a haber magistrados nombrados, sino puros supernumerarios en ejercicio. Bueno, por alguna razón el Senado lo ha nombrado. Bueno, cuando empieza a pasar esto, se activan los procedimientos previstos en las constituciones locales o en la legislación local de magistraturas suplentes. En algunos estados hay magistraturas supernumerarias, también nombradas por el Senado, en algunos. En otros no. Y en donde no, normalmente hay alguna regla similar a la que tenemos a nivel federal. Por ejemplo, el secretario de Acuerdos o la Secretaría de Acuerdos sube de magistratura temporal. O el proyectista o la proyectista o Secretaría de Estudio y Cuenta con mayor antigüedad. En este estado pasó eso. Concluye una magistratura superior, ya están hechas las convocatorias, ya se desahogaron los procedimientos, pero no se han nombrado. Entonces, lo que sucede es que en este estado en particular, la legislación establece que ocupará por Ministerio de Ley el encargo la secretaria proyectista, allá no le llaman secretarías de estudio y cuenta ni instructoras, le llaman proyectistas. La secretaría proyectista de mayor antigüedad. Entonces, una secretaria proyectista sube de magistrada en funciones. ¿Por qué? Solamente por un tema de antigüedad. Oiga, pero ¿quién la nombró? Pues nada más el Pleno la llamó. Oiga, pero el Senado, pues el Senado no ha nombrado. ¿Cuánto va a durar en ese encargo? Pues hasta que el Senado nombre. Oiga, pero ¿y si el Senado se tarda? O sea, ahí ya no podemos saber qué pasa porque eso está en el ámbito del Senado, ¿no? Ya saben que tampoco han nombrado consejerías de la Judicatura, magistraturas de salas regionales, tribunales administrativos. Saben que ahí hay varios nombramientos pendientes que pues están tramitando. Bueno, mandan llamar a esta proyectista y le dicen, ahora es usted la secretaria en funciones. Empieza a desempeñar el encargo. Pero acuérdense que su nombramiento de base, vamos a decirlo así, es secretaria proyectista. ¿Qué va a pasar cuando el Senado nombre a esa magistratura pendiente? Pues ella le va a decir, pase usted por favor a sentarse magistrada y yo me regreso de secretaria proyectista. ¿Estamos de acuerdo? O sea, su nombramiento de base es secretaria proyectista. Estando en el ejercicio del encargo, le notifica la oficialía mayor del tribunal. ¿Qué cree? Señora magistrada, señora secretaria proyectista en funciones de magistrada. ¿Qué cree? Se le rescinde la relación laboral como secretaria proyectista. Al dejar de ser usted secretaria proyectista, en automático deja de ser magistrada en funciones. ¿Se fijan? O sea, el efecto buscado era separarla del encargo. Porque si dejaba de ser secretaria proyectista, dejaba de pertenecer al tribunal, dejaba de ser la secretaria proyectista con mayor antigüedad y dejaba de ser magistrada en funciones. ¿Sí me van siguiendo? Frente a esto, lo que decide la persona destituida es interponer un JDC.
donde hace valer varias cosas, pero lo que nos va a interesar es esta cuestión. Porque materialmente, si ustedes se fijan, materialmente lo que se hizo fue destituirla sin seguir el juicio político, pero el efecto fue el mismo. El efecto fue destituirla. ¿Qué decide aquí Sala Superior? Es muy interesante. Primero, bueno, el sentido de la resolución fue revocar la conclusión del encargo como secretaria proyectista. Y obviamente al revocar la conclusión del encargo como secretaria proyectista, se le reinstala como secretaria proyectista y se le reinstala como magistrada en funciones, ¿no? O sea, continúa en la magistratura en funciones. ¿Cuáles son los argumentos de Sala Superior? Que creo que son muy interesantes, porque esto que estoy platicando aquí le puede suceder a cualquiera en los tribunales locales electorales ahorita, ¿no? Lo que decían de Tabasco. O sea, estamos llenos de magistraturas en funciones a las que les podrían intentar aplicar esta para destituirlas de la función. Las magistraturas suplentes, dice Sala Superior, cuentan con las garantías judiciales que les son propias a cualquier magistratura, porque son magistraturas. Oiga, pero en funciones es magistratura. Oiga, pero suplente es magistratura. Pero por Ministerio de Ley, por la voluntad de Dios, pero es magistratura. Y se le aplican las garantías judiciales. Las vieron con Noé Corso, ¿no? Se les aplican las garantías judiciales, punto, se acabó. Por la razón que sea, está desempeñando una magistratura. Goza de las garantías judiciales. Tanto las magistraturas designadas por el Senado de la República como aquellas que realicen funciones de suplencia solo pueden ser removidas conforme a los supuestos legales y siguiendo el procedimiento. Por lo tanto, ¿quiere usted destituir a una magistrada o magistrada en funciones? Muy bien. Inicie el juicio político. Oiga, eso está muy complicado. ¿Qué le parece si mejor por acá? No le ande intentando. Cumple usted con la Constitución. Inicie el juicio político. Oiga, pues ya me dijo usted que está muy complicado. ¿Y quién le dijo que el camino iba a ser fácil? A ver, ¿quién nos dijo que lo electoral es fácil? No lo es. ¿Quién dijo que lo constitucional es fácil? No lo es. Pero es que pensemos en algo. Estamos hablando de garantías judiciales. Y cuando hablamos de garantías, es que el tema me apasiona, fue el tema de mi tesis de maestría, a pesar de que lo que escribí entonces ya no lo creo. Pero es que cuando hablamos de garantías judiciales, hablamos de garantías del justiciable. O sea, de que no llegue una persona por capricho, que no se imparta justicia por capricho. En este caso, existe una relación inescindible entre el cargo de secretaria proyectista y el ejercicio de magistratura en funciones. Por lo tanto, se le debe de reinstalar. Pero además, se instruye en la sentencia, es uno de los puntos resolutivos, fíjense, se vincula al tribunal local, magistraturas y a su personal para que eviten realizar actos que obstaculicen el ejercicio del encargo de la magistrada en funciones. Por lo tanto, se le reinstala y hay de ustedes donde me la miren feo, hay de ustedes donde no le den acceso a los expedientes, hay de ustedes donde no me la convoquen a sesiones, hay de ustedes donde no le den la palabra. Es magistrada con las mismas garantías, los mismos derechos y desde luego las mismas obligaciones que los demás. La única diferencia es que no la ha nombrado el Senado y que dejará de serlo cuando el Senado no. ¿Cuándo nombrará el Senado? Cuando le parezca oportuno. Mientras tanto, ella es magistrada. Punto, se acabó. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que aún las magistraturas en funciones son tuteladas por las garantías judiciales y que aún la magistratura en función puede ser removida solo mediante juicio político, no mediante subterfugios para ver si la quitamos. Esto dio lugar a una tesis, ¿no? Aquí la tenemos, que es la tesis cuarta de 2023. Permítame darle lectura. Fíjense, además, fíjense en algo. ¿Se fijan que esta ya tiene la nueva estructura de las tesis? Y es la nueva estructura de precedentes, ¿eh? No es las anteriores a las que estábamos acostumbrados. Esta ya es de las nuevas. Magistraturas electorales suplentes, para no afectar su permanencia y desempeño del encargo, solo pueden ser removidas por causas expresamente previstas en la ley. ¿En qué ley? En la LEGIPE, ya las vimos. Hechos. Con motivo de una vacante en el pleno de un tribunal electoral local, se tomó protesta como magistrada en funciones por Ministerio de Ley a la secretaria proyectista con mayor antigüedad, en tanto el Senado de la República hiciera la designación correspondiente. Durante el ejercicio de su encargo, la magistrada suplente fue notificada de la conclusión de su relación laboral
como secretaria proyectista y en consecuencia de su destitución como magistrada electoral en funciones, lo que controvirtió ante la Sala Superior. Criterio jurídico. Las magistraturas suplentes o en funciones por ministerio de ley gozan de la garantía de permanencia en el encargo, ya que la provisionalidad no equivale a su libre remoción, por lo que únicamente podrán ser removidas por las causas expresamente previstas en ley y conforme al procedimiento dispuesto para ello. Justificación. De conformidad con distintos artículos de la Constitución, pero también criterios de la Corte Interamericana en asuntos como Reverón, Trujillo contra Venezuela, Apitz, Barrera y otros, se desprende la existencia de garantías mínimas para el correcto funcionamiento de una magistratura al interior de un órgano jurisdiccional, como es el de la permanencia en el encargo, por lo que únicamente podrán ser removidas por las causas expresamente previstas en ley. Así, las magistraturas en funciones también deben gozar de dicha prerrogativa, no como una medida a favor de su persona. Las garantías judiciales no son en favor de la persona, sino como una garantía hacia la sociedad, en el sentido de que las instituciones jurisdiccionales sean imparciales, profesionales y libres de cualquier injerencia interna o externa para la emisión de sus resoluciones. Ahora, alguien podría decirme, oiga, doctor, a ver, entonces, si aplicamos ese criterio, ¿qué pasa si yo soy magistrada en funciones? Porque el Senado no ha nombrado. Y de repente el Senado nombra, entonces nos llega el oficio y me dicen, por favor, entregue la magistratura a esta nueva persona nombrada por el Senado. ¿Qué no se trata de una remoción ilegal? ¿Qué no deberían haberme agotado el juicio político? No, a ver, no. Eres magistrado en funciones hasta que nombren. Hasta que nombre el órgano que debe nombrar, que es el Senado, continúas desempeñando el encargo. Pero una vez que el Senado nombre, tú cesas en la función, porque eres una suplencia. ¿Se están siguiendo? Ese es el elemento que tienes. O sea, no está sujeta a una temporalidad, como si está sujeta a temporalidad la persona que nombre el Senado. Entonces, en ese momento no es una remoción, no es un castigo, es simplemente se acabó tu suplencia, ¿no? Simplemente se acabó tu encargaduría de despacho. Se tiene que ver en ese sentido. Bien, el otro asunto ya lo habíamos visto, no quisiera repetirme. Si les parece, pudiéramos dejar hasta aquí la parte de la peroración y pues pasamos a los comentarios, las reflexiones que ustedes quieran hacer. Entonces, adelante quien quiera iniciar. Doctor, yo si me permite un comentario. Adelante, Franklin. Nada más saber su criterio respecto al siguiente tema. ¿Qué opinión le merece en aquellas magistraturas locales, en las ponencias que constantemente sala regional correspondiente a cada una de las circunscripciones que tenga el Estado o la magistratura que corresponda, están haciendo una serie de, bueno, no están haciendo, sino que revocan las resoluciones de los órganos jurisdiccionales locales? Ahí para usted, ¿se pudiera generar algún criterio para iniciar algún tipo de procedimiento a efecto de la destitución? Habría que aplicar el criterio que se aplica con las consejerías, que es la diferencia de criterios, el disenso de criterios, no debe dar lugar a una responsabilidad. Me parece que donde a lo mejor pudiéramos reflexionarlo es cuando se decida flagrantemente en contra de jurisprudencia. O sea, si se decide, que fue por ejemplo el caso de la destitución de las consejerías del OPLE de Chiapas, ¿no? Por desatender el mandato de paridad y los criterios. Entonces, solamente, me parece que solamente pudiéramos reflexionar en el sentido que propones si nos encontrábamos con una sentencia en la que flagrantísimamente, o sea, no algo sujeto a interpretación, sino de manera muy flagrante, se decidiera en contra de jurisprudencia. Ahí es donde me parece que sí pudiera ser. Pero fuera de ese caso, me parecería que no. Muchas gracias, Franklin. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Aarón, con gusto te escuchamos. Buenas tardes a todos. Maestro, yo tengo una duda muy puntual. ¿No cree que estos últimos criterios irían en contra del efecto útil de esta reforma del 2014? Porque, digo, al final de cuentas, creo que intervienen en este caso
actores políticos estatales en esta designación de los por ministerio de ley, ¿no? Porque al final de cuentas, el procedimiento es interno, o sea, estatal, y lo rige pues el Congreso del Estado. Si en estos tiempos el Congreso del Estado decide en alguna entidad federativa regular este procedimiento a sabiendas de que el Senado aún no nombra magistraturas, creo que pudiera tener esa injerencia, ¿no? O sea, creo que el efecto útil de la reforma se ve mermado, ¿no? Fíjate que es muy buena reflexión la que planteas, Aarón. Lo que pasa es que nos encontramos en una situación absolutamente extraordinaria, imprevista. Lo ordinario es que el Senado, como lo venía haciendo con anterioridad, realizara los nombramientos, nombrar a quien le pareciera adecuado. Sabemos que esto se puede impugnar en sala superior, se depurara y, o sea, lo que ordinariamente sucede. Nos encontramos ante una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias. ¿Es la mejor solución? No. Desde luego que no. Yo creo que tienes mucha razón, yo no lo había pensado. O sea, a lo mejor alguna legislatura local diría, se me hace que aquí podemos establecer algún tipo de procedimiento, ¿no? Ahora, eso no sería aplicable a quien ya está desempeñando el encargo por Ministerio de Ley, porque aplicaría este último criterio que vimos. Pero a lo mejor una legislatura local, y no se trata de andar dando ideas que no nos vean, a lo mejor una legislatura local dice, no, se acaba más o menos en 3, 4 meses, el Senado, para como anda, seguramente no va a nombrar, y entonces hacen un procedimiento ahí alambicado, ¿no? Ahora, también habría que ver, porque, a ver, tendría que ser un procedimiento que no atentara contra la independencia e imparcialidad del órgano. O sea, por ejemplo, vamos a suponer un procedimiento en el cual la legislatura local dijera, yo nombro supernumerario, no, ese es inconstitucional, y ya lo ha dicho la Corte. O sea, por ahí no, o sea, algo tan burdo, algo tan burdo no podría ser. Ahora, ejercer algún tipo de presión hacia adentro del pleno de un tribunal para que nombren a una persona que... Sí, pero también el tribunal tiene dientes para defenderse, ¿no? Y perdón, pero nadie puede suponer que llegó a magistrada, a magistrado y que jamás va a tener presiones. Claro que va a tener presiones. El chiste es que se va a tener que defender. Es como dice el magistrado de la Mata, ¿no? No hay presiones, hay presionados. Pues el chiste es no dejarse presionar. Pero sí, desde luego, vamos, de que pudieran intentar cosas extrañas, no lo dudaría. No pienso en ninguna en particular, pero sí, no lo dudaría. Pero yo veía que aquí ponía Antonio un comentario, decía, pero es una previsión necesaria porque el Senado ha incumplido con su obligación constitucional, sí. ¿Se acuerdan cuando don Jaime Cárdenas Gracia fue consejero del IFE? Y se acuerdan que, pero fue después, cuando fue diputado federal, ¿se acuerdan que en ese momento el IFE no estaba completamente constituido? Creo que le faltaban 3 consejerías. Y él interpuso un juicio para que la Jupopo presentara las propuestas y votara, porque decía, al no presentar las propuestas no puedo ejercer mi derecho político electoral en cuanto al ejercicio del encargo. Pero pues aquí el Senado ha decidido pues ir desahogando procedimientos, incluso hacer comparecencias, pero por alguna razón no ha nombrado. Ojalá nombren a la brevedad, simplemente para que este problema deje de ser un problema. Pero bueno, ¿quién más? Muchas gracias, Aarón y Antonio. ¿Quién más? Como pueden ver, a diferencia de lo que sucede con las consejerías electorales de los soples, aquí tenemos más incertidumbres, porque ha habido muchas menos denuncias y ninguna ha llegado a fin. Sin embargo, creo que de lo que hemos visto, de los casos que hemos visto, los criterios, las propias disposiciones legales y constitucionales, sí podemos ir estableciendo que la única manera de separar del encargo, jurídicamente hablando, a una magistratura electoral local es mediante juicio político, ¿no? Y por las razones que aquí he explicado y que, bueno, insisto, pueden ustedes aceptar o no, me parece que la resolución final de la separación debe de provenir del Senado, no de la legislatura local. Porque entonces, insisto, como decía Sala Superior, pues se rompería con el sentido de la reforma. Si no hubiera algún otro comentario o reflexión, yo quisiera dejar entonces hasta aquí nuestra sesión de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Si nos volvemos a topar en el diplomado, pues será un gusto. Y si no, pues desearles que lo concluyan
muy exitosamente y gracias por confiar en la propuesta académica de la Escuela Judicial y en este diplomado, que es un diplomado nuevo, pero que creíamos era un diplomado necesario. Muchas gracias y muy buen día. Gracias. Muchas Doctor, gracias, ¿hay forma doctor. de que nos compartan Muchas gracias. las diapositivas? Se van a subir al apartado de materiales de la Escuela Judicial, de ahí lo van a poder bajar, pero necesitamos que lo revise primero el coordinador del diplomado. Ahí van a estar. Muchas gracias. 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 Hasta luego.